Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano. Esta semana vamos a estar hablando acerca de las formas geométricas, en todo lo que está a nuestro alrededor, lo cual es súper interesante. En realidad la forma es una de las maneras en diseño que más podemos sentir de alguna manera lo que está a nuestro alrededor, porque visualmente, obviamente, geométricamente y también táctil, podemos entonces tener sensaciones en cuanto a lo que vemos y nos ponemos o lo que está a nuestro alrededor. Entonces, básicamente el programa de hoy se trata de eso, es ver cómo la ropa, las diferentes tendencias en ropa, por ejemplo, los vuelos o los ruffles, los diferentes cortes de cabello según tipos de cara, los diferentes largos de collares según el escote y muchas otras cosas más. También, por ejemplo, los muebles son muy importantes, crean una especie de sinergia, una especie de armonización en nuestros aspectos y en nuestros ambientes y nos hace sentir mucho mejor en cuanto al diseño y lo que nos ponemos a nuestro alrededor. Así que vamos a empezar. Los muebles también tienen una connotación interesante en cuanto a su utilización y la geometría, en especial las mesas. Las mesas es lo que utilizamos en nuestro día a día y también obviamente tienen una forma muy específica y una razón de ser. Se dice que el primer conocimiento que se tiene en una mesa, como la vemos hoy en día de comedor, por ejemplo, en Egipto, 3000 años antes de Cristo, que utilizaban básicamente para poder obviamente sacar los alimentos del piso y ponerlos sobre alguna superficie, más que todo de tablas, de madera, rectas y lisas, y también los griegos y los romanos lo utilizaban de la misma manera. Se dice que recién hacia la Edad Media es que empieza a tener una connotación mucho más como tipo burgués y que tenía mucho más utilización, especialmente, por ejemplo, en los castillos y en todas las cortes que se utilizaban más que todo para los banquetes. Y era, obviamente, desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Recién en el siglo XVIII y XIX se empieza a ver como algo mucho más relacionado con el arte. Hoy en día vemos todo tipo de formas, hay cuadradas, hay redondas, hay rectangulares, pero en realidad su funcionalidad siempre ha sido la misma. Se dice, por ejemplo, también que con los griegos y los romanos no solamente nacieron las mesas de comedor, sino también las mesas de noche, por ejemplo, como unas versiones más pequeñas que también se ven luego en la Edad Media y en el Renacimiento. Y a veces son cosas que no tomamos muy en cuenta en nuestro día a día, pero que en realidad su funcionalidad es enorme. Como digo, nació por una razón de necesidad y luego se convirtió en una pieza de arte más de cada hogar. Obviamente en la época de las cavernas se utilizaban piedras y eso, pero las mesas como las conocemos hoy en día, más que todo fue en Egipto. Mi nombre es Kini de Chiari. Estamos aquí en Life Plus Multiplaza para saber unas ideas sobre formas en lo que es la decoración y los muebles. Todo depende de los espacios, pues. Hoy en día los apartamentos son más pequeños y hay que hacer magia pues con lo que tú puedas integrar en una sala comedor. Las lámparas son un elemento muy importante. Colgando del techo te rellenan muchísimo el ambiente y yo considero que las lámparas, por ejemplo, si se pone una mesa redonda, la lámpara debe ser redonda o cuadrada, pero dentro del espacio de la mesa redonda. Puedes poner una lámpara redonda sobre una mesa completamente cuadrada también y una lámpara rectangular sobre una mesa rectangular. Si quieres poner redonda, tienes que considerar poner lámparas pequeñas, unas esferas pequeñas, pero se tendrían que poner en hilera, en fila. Las mesas de centro, definitivamente cuando tú pones un sofá recto de 3 puestos, lo que mejor se ve son mesas rectangulares. Si tienes un sofá enfrente al otro, puedes usar 2 cuadradas. Si tienes un sofá seccional con un chaise al lado, se ve muy bien una mesa redonda o una mesa cuadrada. Rectangular no se ve bien porque el espacio entre el chaise y la otra parte del sofá es muy pequeña para poner una mesa rectangular. Si tú no coordinas las formas, la casa no te queda armonizada, ¿no? Por eso es importante, como te dije, la mesa redonda, con una lámpara que vaya arriba, con su mesa, si el sofá es un seccional que se presta en una sala pequeña, un sofá pequeño seccional, lo hace más acogedor porque
porque cuando tienes reunión pues tienes como que un chase al lado. Todo va a depender de los espacios, es una cosa completamente relativa y las formas pues van a depender de la forma del espacio. Nos encontramos en la tienda de Nike para ver los tacos que hicieron especialmente para el Mundial y que de curiosidad, uno de los mayores goleadores del Mundial, Harry Kane de Inglaterra, los utiliza, al igual que Cristiano Ronaldo y al igual que Baloy, que metió el primer gol de Panamá, utilizan estos tacos que ahorita vamos a ver sus especificaciones técnicas y por qué son tan buenos. Los nuevos Superfly 6 Elite constan con una capillada en 360 grados con capillada Flyknit. Aparte, tienen tacos en chevron, o sea en forma de V. Cabe notar también que lo utiliza Cristiano Ronaldo, que está de tercero en la tabla de goleadores de Rusia 2018. Uno de los beneficios que nos brinda la suela del Superfly es sus tacos en forma chevron, que nos brindan mucha más tracción para jugadores explosivos con mucha velocidad. Tal es el caso de Kylian Mbappé, un jugador de la selección de Francia, que necesita mucha más tracción al momento del arranque. Y este es uno de nuestros hilos que tenemos aquí en la tienda Nike Store. En Multiplaza tenemos el Phantom Academy, uno de nuestros takedown, parte de la línea Hyper Venom que utiliza Harry Kane, el máximo goleador por el momento en Rusia 2018. El Hyper Venom consta con una suela Hyper Reactive, con tacos hexagonales y en tacos en forma de chevron para darle mucha más tracción al momento de los cortes especiales para nuestros delanteros con instinto de gol. Y este es nuestro Nike Tiempo. Cabe destacar que Baloy anotó nuestro primer gol en Rusia 2018 con este mismo taco, y el taco que nos llevó al mismo mundial, Román Torres, utilizan estos tacos. Nike Magista, hecha para nuestros jugadores del medio campo que fueron nacidos para crear. Consta con una suela semicónica y una parte en forma circular para permitir que nuestros mediocampistas giren en el centro de la cancha. Capellada Flyknit en toda la parte posterior y también con un Dynamic Fit Collar para proporcionar un ajuste perfecto al momento del partido. En las tiendas Nike Store contamos con el Mercurial Vapor con suela MG, que en teoría significa multi-ground para cualquier tipo de superficie, tanto la superficie natural y la grama artificial. Los ruffles o vuelos, otra figura geométrica no tan pensada, por ejemplo, como un círculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, pero en verdad sí es una forma. Se dice que en los años 1500 más o menos fue en Europa, se empezó a utilizar estas capas diferentes de ropa, utilizaban hasta 2 capas diferentes de ropa, y empezaron con los soldados alemanes, que ellos se ponían retazos de ropa, más que todo de diferentes tipos de estampados, por encima de ropa de colores, por lo general se arrugaban, y que de esta manera era como una especie de imitación a como si le hubieran roto la ropa en la guerra, y se veía como una especie de honor. Así que bien interesante eso, y eran los hombres que lo utilizaban. Hacia los años 1600 más o menos, Queen Elizabeth o la reina Elizabeth utilizaba unos cuellos súper grandes, todos también plisados o llenos de vuelos, que estaban hechos de alambres y almidón y muy almidonados y muchas veces de encajes, y que de esta manera simulaba como si básicamente la cabeza estaba flotando. Luego, en los años 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que había tenido también un look un poco más simple, regresa el Dior look y regresa todas estas cosas muy femeninas y muy voluminosas, y regresa nuevamente entonces el vuelo y el ruffle, más que todo en las faldas y con muchos vuelos. En los años 90 regresa nuevamente, pero con un look muy parecido a los 1700, que era más que todo como tipo baby doll, muy suavecito, detallitos, no era tan exagerado. Y hoy en día en verdad es un híbrido de todo, pero hay que aprender a utilizarlos también. No se utilizan en todo momento, hay que situarlos en diferentes partes de tu cuerpo para que sea favorecedor. Luego de ver la historia de los ruffles o los vuelos y por qué nacieron y lo que significaban en la historia,
Vamos a ver entonces diferentes versiones que existen aquí en Mannequin Boutique, porque en verdad es que los vuelos se pueden usar de todas las maneras. Y obviamente todos nosotros tenemos cuerpos completamente diferentes, tenemos formas de cuerpos diferentes. Así que vamos a ver aquí diferentes versiones para que puedas utilizar los vuelos o ruffles estratégicamente en tu cuerpo y que se vea mucho más esbelto y estilizado. Y bueno, esta es una opción para aquellas chicas que no tienen mucha cadera y son mucho más grandes en la parte de arriba que la parte de abajo. Obviamente porque tienen los vuelos puestos justo en el área de la cadera. O sea que si tú eres, por ejemplo, mucho más delgadita en la parte de abajo y quieres complementar un poquito porque tienes mucho más busto, esta es una opción perfecta. Y esta es otra opción de una marca brasileña que se llama Scassi, espectacular porque tiene los ruffles o los vuelos puestos de diferentes maneras. También perfecto para una chica que es un poco más pequeña en la parte de abajo, o sea, el triángulo invertido, y que quiere acentuar esa parte de su cuerpo y que llame más la atención a esa parte de su cuerpo. Es una falda que puede utilizarse así con un top más sencillo o utilizarse con una camisa más formal, es súper chévere, súper fácil de utilizar. Y bueno, es perfecto, como digo, para esas chicas que quieren que sus caderas se vean un poquito más amplias. Esta otra opción es perfecta para las chicas que tienen poco busto y que quieren ponerle volumen a esta parte de su cuerpo, pero también funciona muy bien con chicas que tienen los hombros bastante pequeños. ¿Por qué? Porque obviamente los ruffles aquí o los vuelos a los lados lo hace ver un poquito más amplio, en especial si cae la manga. Así que si eres una chica que eres más pequeña en la parte de arriba, es perfecto entonces para poder generar ese volumen y que se vea mucho más estilizado la parte de abajo de tu cuerpo inclusive, porque también esa es la comparación. Esta es otra opción perfecta para chicas que son mucho más delgaditas en la parte de arriba y les gusta mostrar un poquito sus brazos, pero también poner un poco más de volumen aquí con el lazo también. O sea, pueden jugar, pueden ponerse todo lo que quieran en la parte de arriba, siempre y cuando la parte de abajo, si es más amplia, la mantienen un poquito más así de un solo tono, porque lo que quieren es eso, quieren crear volumen y también se lo pueden permitir porque no tienen mucho busto ni los brazos muy gruesos. Así que esta es una opción súper linda, obviamente mucho vuelo en el brazo y en este caso entonces este lazo en la parte del cuello. Súper cool. Y para las chicas completamente delgaditas por todos lados, o sea que no pasa nada, si quieren poner volumen ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, este conjunto es perfecto. De igual manera es bastante favorecedor porque tiene todas las partes de los ruffles bastante diagonales, o sea que en realidad aunque tú tengas las caderas un poquito anchas, este tipo de forma puede verse muy bien también, o sea no necesariamente tiene que ser para crear mucho volumen. La parte de arriba, bueno, las mangas sí, crean un poquito más de volumen obviamente en los brazos, así que si eres una chica que tiene los hombros muy grandes, no es tan favorecedor, pero dentro de todo le queda casi todo tipo de cuerpo, en especial las chicas que tienen mucho busto, porque obviamente al tener los botones y poder abrir en V es súper favorecedor. Un estilo de tacón que se utiliza muchísimo hoy en día, casi siempre, son los estiletos. Los estiletos nacen en Italia, más que todo el nombre de estileto significa daga o puñal y obviamente tiene que ver por el hecho que es como una aguja y tiene que ver con un zapato que sea de 10 centímetros de alto o más, no menos que eso. Básicamente eso es el estileto. La primera versión que se tiene de esta idea de tacones tipo estileto son los chapines, que también lo vemos con el tema de las plataformas. Se utilizaban en Venecia en la Edad Media y que eran personas que tenían muchísimo poder, mientras más alto, más riqueza tenías. Luego hacia el siglo XIX regresa mucho la utilización de este tipo de botas con mucho tacón, pero no era visto como algo muy bonito, era visto como algo un poco vulgar, un poco sexy, un poco llamativo, no lo utilizaban todo tipo de mujeres. Así que recién hasta los años 40 y 50 es que empiezan a hacer nuevamente este concepto del estileto súper alto y tipo tacón aguja con diseñadores, por ejemplo, como Roger Vivier, que diseñaba para Dior, y también con Ferragamo. Ferragamo sabemos que es el pionero cuando se trata de tacones en general. En los años 60 entonces bajaron los tacones, a los 70 tenían obviamente las plataformas más altas, pero hacia los 80 regresaron entonces los estiletos nuevamente y se utilizaban por todos lados y hoy en día obviamente es algo que vemos todo el tiempo. Más que todo son zapatos que utilizan para fiestas, muchas veces también para trabajos de oficina porque tienden a ser cerrados en la parte de adelante. No son los zapatos más cómodos del mundo, al menos que tengan un poquito de plataforma adelante. Algunos cuando son obviamente sin plataforma adelante y más de 10 centímetros atrás de altura pueden ser un poquito incómodos, pero son los zapatos literalmente más sexys que existen. Y como los estiletos, hay muchos tipos de tacones diferentes. Así que vamos a ir a la tienda de BBB en Multiplaza para ver los diferentes tipos de tacones que existen.
Nos encontramos en la sucursal de BBB Shoes and Boots aquí en Multiplaza porque vamos a ver las diferentes formas de tacones que existen. Hay millones de zapatos espectaculares, de todo tipo de tacón, de todo tipo de wedge, y la verdad es que algunos son muy prácticos, otros son más por estética que los utilizamos. Todos tienen una tendencia, todos tienen una razón de ser, todos tienen una historia, como hemos visto diferentes veces aquí en el programa, y vimos la parte del estileto, así que vamos a ver estas diferentes formas que existen. Están los estiletos como los estudiamos, están también los tacones que son cuadraditos y cortitos, están también los tacones que son de un cono invertido, o sea que son un poquito más anchos en la parte de arriba y más delgaditos en la parte de abajo. También existen los que son de plataforma, quiere decir que tiene el tacón más grueso en la parte de atrás, pero más que todo tiene la plataforma en la parte de adelante, o sea que el pie está un poquito más estabilizado, no está tan así como el estileto. También existen los que son de dorsai, porque son un estileto más bajito, pero tiene la parte de abajo un poquito más gruesa, que se ve un poquito parecido a lo que utilizan para danza, pero no necesariamente igual. Y por último está el que es de cuña o el wedge, que hay diferentes versiones, está el que tiene obviamente como la pajita, y también está el que es el de hecho de madera o hecho de cuero o hecho de diferentes materiales, que es como una plataforma pero completa. Ese wedge o cuña es súper cómodo, es una versión para poder utilizar tacones, pero de que tu pie está obviamente mucho más también estabilizado. Por eso estamos aquí en BBB Shoes and Boots, porque vamos a ver todas las versiones de este tipo de tacones que les mencioné, que son un poquito más estilizados. Obviamente existen los que son de los botines más gruesos, existen tipo Mary Janes, existen los que son más noventeros, pero los que utilizamos más en el día a día, como las cuñas y los estiletos, vamos a ver estas versiones tan lindas aquí en BBB Shoes and Boots. El cabello también ha sido muy importante en cuanto a la forma y cómo ha sido cortado y utilizado desde el principio de los tiempos. La mayoría de las veces tenía mucho que ver con las castas sociales, por ejemplo, si eran de la realeza, si no eran de la realeza, si eran esclavos, también si estaban casados o no estaban casados. Por ejemplo, los pueblos de India, con la llegada de los Vedas en el siglo XV a.C., se tenían que cortar el cabello de una manera que se llamaba sika, que básicamente se afeitaban toda la cabeza y dejaban un solo mechón, ya sea de la parte de atrás o de lado, que inclusive lo vemos mucho hasta hoy en día. En Egipto no había tanto la diferencia entre hombres y mujeres como había en otros pueblos, sino que más que todo era una cuestión de edad y también de clase social. En la edad, por ejemplo, los niños tenían la cabeza afeitada hasta la pubertad, y luego los hombres y mujeres pueden decidir si querían tenerlo también afeitado o largo. Y luego entonces en el siglo XX tiene mucho que ver con el empoderamiento de la mujer utilizar los cabellos cortos. Vamos a hablar acerca de los rostros y sus formas. Todos no tenemos el mismo tipo de rostro o la misma forma de rostro, hablando de la forma. Por lo tanto, podemos hablar de rostros redondos, podemos hablar de rostros ovales, podemos hablar de rostros cuadrados, podemos hablar de rostros triangulares, triangulares invertidos y diamantes. El rostro diamante, como sabemos, es delgado por aquí, delgado hacia arriba y con más, digamos, más ancho de los lados. Entonces creamos un corte de líneas contrarias a este diamante que se forma. Como ven, el corte va de menos a más y esto crea un equilibrio. Como ven, el rostro de ella es un rostro redondo. Entonces las líneas curvas o las líneas redondeadas las podemos armonizar con líneas de forma recta. Entonces, ¿qué pasó con su cabello? Se hizo un corte de línea recta. Como ven, la galluza es totalmente recta y los lados también es totalmente recto, y esto ayuda a armonizar. Entonces es importante las formas, como ven, para los cortes de cabello, porque esto ayuda a armonizar y a que te veas con un rostro más equilibrado. Uno
elementos accesorios que utilicemos más en el día a día son los collares. Y los collares obviamente vienen de muchas formas y tamaños, en especial muchos largos diferentes. Tiene el primer récord, por ejemplo, de un collar en el área de Marruecos, que eran de conchas marinas, de más o menos 70.000 años antes de Cristo, se dice, entre 70.000 y 80.000 años antes de Cristo. Por ejemplo, los egipcios utilizaban un grueso especial, tanto hombres como mujeres, de collares, y eso tenía que ver mucho también con qué rango social tenían. Los romanos sí utilizaban, hombres y mujeres, los collares y le ponían muchas piedras preciosas, también utilizaban cadenas, utilizaban aros mucho más grandes y también tenía una distinción de clases sociales. Ciertas personas podían utilizar cierto tipo de collares o cierto tipo de anchos especiales. Hacia la Edad Media fue que se empezó a utilizar nuevamente los collares, no se utilizaban antes de eso. En el siglo XII más o menos las cortesanas utilizaban un pedazo de tela en el cuello que bordaban con perlas. Esa era la manera que utilizaban collares, porque las otras joyas se utilizaban más que todo en la ropa, como hemos visto antes en los aretes y anillos, pero no tanto en collares. Hoy en día también los hombres lo utilizan, como hemos visto antes también, en los años, por ejemplo, 70 y 80, con todo el movimiento así tipo hippie, rock and roll, los hombres empezaron a utilizar mucho más collares, pero para las chicas ha sido parte de su vestuario y de su moda desde el principio de los tiempos. Estamos aquí en la tienda de MNG en Multiplaza, porque luego hablar un poquito sobre la historia de los collares y su importancia, vamos a hablar sobre qué tipo de collares existen según su tamaño y su forma, y también qué tipo y forma de escote le va bien para cada tipo de collar. Por ejemplo, están los collares mismos, que son tipo choker, de 30 a 33 centímetros de ancho, tipo como este, por ejemplo. Luego están las gargantillas, que va entre 36 y 41 centímetros. Luego están los de tipo princesa, que están entre 43 y 48 centímetros, que por lo general son los que vemos que tienen un tipo de pendant, porque cae un poquito, no es ni muy largo ni muy corto. Luego está el matiné, que es de 51 a 61 centímetros de largo, que no es ni muy largo ni muy corto tampoco, o sea, tiene más que todo llega como hasta un poquito más abajo del pecho. Luego los que siguen, por ejemplo, como el ópera, los que se ven, como puedes ver, no son ni muy largos, tampoco así tan exagerados. Básicamente también para cada tipo de cuello van diferentes tipos de collares, más que todo es una cuestión visual y para que uno se vea mucho más esbelto. El collar correcto con el escote correcto es perfecto. Por ejemplo, para los cuellos que son redonditos, lo ideal es que sea algo que quede donde está tu piel. O sea, que quede como este choker, por ejemplo. Los strapless también tiene que ser algo, obviamente, que esté muy pegado al cuello. No pueden ser cosas muy largas. También depende, obviamente, qué tan bajo el strapless. Pero, por lo general, mantener toda esta parte aquí del pecho y los hombros y todo limpio es lo ideal para que este escote se vea súper bonito. Luego existe la versión que es la opuesta al strapless, que son los que son tipo tortuga, que por ejemplo la gargantilla le queda súper bien, porque no es un choker obviamente que te aprieta el cuello, pero a la misma vez queda por justo por abajo como esto del mismo escote y de esa manera se ve súper lindo y puedes realzar un poquito el cuello que tiene tu topo vestido. El otro tipo de escote que se utiliza mucho, que no es exactamente igual que el strapless porque se tiene un poquito de manga, es el que se dice de barco, por ejemplo como este, que se aconseja que sea un collar que sea delicado. Para el escote en V, en realidad hay diferentes versiones. Hay gente que le gusta que sea mucho más largo, por ejemplo, si hay alguien que tiene mucho gusto, o de repente, si el escote no es tan pronunciado, que sea un poquito más llamativo arriba, pero el ideal es uno que sea también tipo en V, o sea, que cuando te lo pones caiga una especie de amuleto y de esa manera imita la forma en V del que tiene el mismo cuello. Y por último está el camisero, las camisas. Siempre uno largo, tipo este ópera, se ve súper lindo, lo pones por arriba de la camisa por fuera, se ve súper chévere, súper relajado, súper moderno. Obviamente aquí en MNG hay muchísimas opciones, hay chokers, hay gargantillas, hay largos y de todas las formas, todos los colores, todos los tamaños y muy modernos también, obviamente también ropa. Como podemos ver, la forma es súper interesante y súper importante, tanto en el diseño, en la manera que nosotros percibimos nuestro ambiente, cómo nos cortamos el cabello, los accesorios que utilizamos, la ropa y la decoración. Tiene un impacto súper interesante visual y psicológico en nosotros. Eso fue todo por nuestro programa de hoy, nuestra versión de la forma aquí en Estilo Humano. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y nos vemos la próxima semana.